Bueno, buenos días a todos. No sé, Gaby, si estamos en condiciones de comenzar. Buen día, gracias a todos por participar. Sí, ya estamos en condiciones de comenzar, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias. Primero, darles la bienvenida a todos a esta capacitación. Esta capacitación se organizó en conmemoración del Día de la Lucha contra la Hepatitis, que fue en realidad el 28 de julio. Tenemos el honor y la gracia de tener al doctor Matías Laite. Matías, buen día, ¿cómo estás? Matías es Hola, médico buen día, infectólogo. Eduardo. Gracias, muchas gracias por estar. Matías es médico infectólogo, aparte es director de epidemiología de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario. En realidad de alguna manera nos da ¿cómo se llama? La gracia de poder de tenerlo acá en esta enfermedad, que en realidad es una de las enfermedades también transmitidas por alimentos, entre otras cosas. Así que bueno, no vamos a no vamos a retrasar mucho la charla. Matías, queda a disposición, si vos podés compartir. Bien, gracias. Ahora comparto. Gracias por la invitación, Eduardo, y bueno, el equipo. Así que bueno, voy a compartir la presentación. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve perfecto. Matías. Bien, bueno, comenzamos. Bueno, el tema que me otorgaron fue, bueno, teniendo en cuenta el 28 de julio, el Día de las Hepatitis Virales, hablar un poco sobre las hepatitis virales con una mirada epidemiológica, bueno, clínica también, y bueno, con algunos estudios que demuestran cómo estamos a nivel mundial y a nivel local también con estas enfermedades, con mayor énfasis también en las hepatitis A y E, que son las que tienen una transmisión probablemente alimentaria. Bueno, a modo de introducción, lo que es la hepatitis es una inflamación del hígado, que es un órgano vital que puede tener consecuencias graves, incluyendo hemorragias, fallo multiorgánico. Hay que tener en cuenta que la función del hígado es procesar los nutrientes provenientes de alimentos, ejerce una función desintoxicante y también sintetiza las proteínas como albúmina, factores de coagulación. Y la inflamación del hígado, este cuadro de hepatitis, puede darse de dos maneras: de una forma aguda, que algunas hepatitis virales se asocian más a una presentación aguda a corto plazo y que puede resolver de manera ser un cuadro autolimitado, y después algunas hepatitis también se asocian a un proceso crónico, una infección a largo plazo, que requiere un control y un seguimiento. Eso es importante dentro de las hepatitis virales, de discriminar esos dos cuadros. Esta es una clasificación de lo que serían los diferentes virus de hepatitis, la vía de transmisión, qué evolución tienen y si genera un estado de portador. Entonces tenemos de las hepatitis de la A a la E. Las únicas dos hepatitis que tienen una transmisión fecal oral son y un cuadro autolimitado. Y después tenemos las hepatitis B, C y D, que requieren una vía de transmisión sanguínea, parenteral. La D es como un virus satélite que requiere la coinfección con hepatitis B. Y también la hepatitis B tiene una transmisión que es a través sexual, y también lo vemos a través de la transmisión perinatal. Y estas hepatitis, estas tres últimas que nombré, pueden dar un curso que puede ser agudo, las tres se pueden presentar también con un cuadro agudo, pero tienden a ser un cuadro crónico, llevan a la cronicidad, sobre todo la hepatitis C y la B son las que más comúnmente llevan a la cronicidad. Por lo tanto, vamos a empezar con las hepatitis
de presentación o de transmisión más fecal-oral y de que tenga implicancia con los alimentos. Algunos síntomas comunes que pueden tener los pacientes que cursan un cuadro de hepatitis son síntomas digestivos, pérdida de apetito, vómitos, dolor abdominal. Presentan síntomas sistémicos también, mucha fatiga, mucho cansancio, dolor muscular. Algunas hepatitis, cuando generan su cuadro agudo, pueden presentar una coloración amarillenta de la piel, que es una ictericia, que siempre es un signo de alarma. Sobre todo algunas hepatitis de presentación aguda presentan esta ictericia. Pero muchas de estas hay que tener en cuenta que son asintomáticas, siempre requieren un estudio de laboratorio para llegar a su diagnóstico, sobre todo las que cursan un cuadro que sea con pocos síntomas y que el paciente no presente grandes manifestaciones, mucho con una determinación de laboratorio, podemos llegar al diagnóstico, a veces encontramos un leve aumento de las enzimas del hígado, una alteración del hepatograma, y llegamos al diagnóstico posterior con métodos serológicos o métodos moleculares. Ese es un panorama global, que son las cifras de la Organización Mundial de la Salud, que lo habla como una crisis de salud pública global, donde mayor riesgo, mayor prevalencia de la enfermedad son en África, en el Pacífico Occidental y en Asia, en el cual algunos de los datos para compartir a nivel mundial, por ejemplo, en las por hepatitis B, hay 240 millones de nuevas de infecciones por hepatitis B crónica, con más de 1 millón de muertes al año, y solo el 27% sabe que está infectado. Hay una brecha ahí, un vacío diagnóstico. Muchas personas no conocen su condición. Con hepatitis C, 47 millones de infecciones crónicas por hepatitis C, de los cuales esta enfermedad todavía sigue generando 239.000 muertes al año, y también hay un vacío relacionado no solamente con el diagnóstico, sino con el tratamiento. Un 20% de los diagnósticos recibe tratamiento. Esa es una de las estrategias que se está planteando como meta de la OMS al 2030. Con respecto a coinfección con virus D, como le decía anteriormente, que requiere la infección previa por hepatitis B, hay 12 millones de coinfectados con virus D, y es la forma más grave de la hepatitis crónica, siempre se asocia al virus B, y 20 millones de infecciones por hepatitis E al año. Esta es una enfermedad también muy subdiagnosticada, pero hay zonas endémicas de hepatitis E, y esta hepatitis en algunos lugares donde tiene mayor incidencia genera 4.400 muertes anuales, y bueno, es una de las hepatitis virales que interesa desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Para entrar, como les dije anteriormente, con un poquito con más énfasis en hepatitis A y hepatitis C, la hepatitis A es una infección viral que generalmente es un curso autolimitado. Muchas de las personas hemos estado quizás expuestos al virus de la hepatitis A y quizás tuvimos un cuadro pseudogripal y muchas veces nos dimos cuenta que estuvimos expuestos con el virus porque tenemos un anticuerpo positivo para el virus A. Por eso es muy importante a veces personas que son de mayor riesgo testear para ver si requieren o no, porque hay una vacuna disponible, es una enfermedad inmunoprevenible. Y la transmisión es fecal-oral, que pueden ser contacto de persona a persona, con aguas o alimento, y el reservorio es exclusivamente humano. Acá hay algunas de las vías de transmisión: consumo de agua o alimentos que estén contaminados, contactos de personas a personas, que esto puede darse en el marco de instituciones cerradas, lo que son hogares, guarderías, también prácticas sexuales, que últimamente los últimos casos, la situación epidemiológica en Argentina en este último 24-25, en el cual ahora les voy a mostrar, hay un aumento. Generalmente eran hombres que tenían sexo con hombre. Ese fue con las variantes de hepatitis A bien conocidas que generaron esos brotes en esa comunidad. Algo para tener en cuenta es la resistencia de este virus y el alerta alimentario. Es un virus que es altamente resistente, tiene una resistencia térmica que resiste a 60 grados durante 60 minutos, o sea, requiere una cocción bastante importante.
más de 80 grados durante al menos 10 minutos para poder garantizar la eliminación del virus. Después tiene la particularidad de tener una resistencia ambiental, sobrevive en el suelo de superficie durante semanas. Eso es importante muchas veces en personas que pueden estar asintomáticas y tener la enfermedad. Muchas veces esto de la limpieza de los alimentos, de las tablas, es muy importante porque ese mismo virus que se está eliminando en la fase de estado de la enfermedad podría sobrevivir en esos lugares durante bastante tiempo y de hecho ser también resistente al uso de alcohol. Por eso se requiere un saneamiento y una limpieza adecuada. Y los vehículos de transmisión pueden ser agua de red contaminada, hay brotes de agua, de mariscos infectados con aguas, verduras irrigadas también con aguas que sean residuales. Bueno, para tener en cuenta las características de este virus, la alta resistencia que tiene en el medio y la posibilidad de generar brotes. Bueno, como le decía anteriormente, ictericia, muchas veces la hepatitis A es una hepatitis que puede presentarse de manera aguda, y cuando se presenta de manera aguda es con una hepatitis bien franca, con ictericia, con un cansancio extremo, náuseas, vómitos. Por eso le decía que los niños podían tener un cuadro que era como pseudo gripal, que muchas veces se pasa desapercibido. Nosotros quizás estuvimos expuestos en la infancia a este virus y pasó desapercibido. En cambio, en los adultos se presenta con una manifestación más florida. Y los grupos de riesgo, como le decía anteriormente, grupos de riesgo prioritario, son personal sanitario o viajeros que van a zonas endémicas de hepatitis A, manipuladores de alimentos con riesgo directo de alimentación, conductas de riesgo sexual y residentes de instituciones cerradas, y también personas que ya tienen una enfermedad hepática preexistente. Eso es muy importante porque estos grupos de riesgo son los que hoy, en este contexto epidemiológico, uno debería priorizar la vacunación para hepatitis A en personas que no tuvieron la enfermedad y que no cuentan con anticuerpos pasados. Esta es la situación en Argentina, la situación epidemiológica en Argentina, una situación de alerta que empezó en 2024-2025. Fíjense la tablita el gráfico de la izquierda que muestran los casos, 70 casos aproximadamente en el año 2024, y en el primer semestre ya de 2025 ya casi llegaba a ese total que habíamos tenido en el 2024, con una distribución geográfica sobre todo en la región centro, lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. También Córdoba y Santa Fe ha aportado casos, pero sobre todo predominantemente en esas áreas. Y después una de las provincias también que reportó la mayor cantidad de casos, con brotes, con conglomerados de hepatitis A, fue la provincia de Salta. Eso es importante remarcarlo. Los grupos etarios, personas de mediana edad, reportaron la mayor cantidad de casos. Esto es una comparación de los casos de hepatitis en este contexto, en una serie histórica de 5 años, de 2020 a 2025. Están comparados los casos que tuvimos en Rosario, en Santa Fe y en Argentina. Fíjense que le decía anteriormente, en 2024 78 casos, y en 2025 este fue el mayor número de casos, 119 casos reportados de hepatitis A a nivel nacional. Y a nivel de Rosario y a nivel de la provincia, el 2025 se acompañó un poco en la provincia de Santa Fe con 11 casos en la provincia de Santa Fe, y en lo que va de 2026, ahora les voy a mostrar la tablita, pero estamos también en una situación que seguimos sumando casos. Hay que tener en cuenta que el 75% de los contagios fueron adultos jóvenes, con un predominio en el sexo masculino. Ahí está una tablita que fueron personas sobre todo de 20 a 40 años, la mayoría de los casos. Hay un desplazamiento en lo que son el grupo etario, a diferencia de años anteriores, o la etapa pre-vacuna, antes del 2005, donde hepatitis A era el virus que más se asociaba a infecciones y a trasplante hepático en la infancia. Bueno, está la brecha de género, que es predominantemente masculina, y lo que le decía anteriormente, que una baja incidencia en la población pediátrica. Por lo tanto, estamos viendo que el grupo etario más afectado son personas varones y de mediana edad. Este es
un corredor endémico del Boletín Epidemiológico Nacional que muestra ahí la situación de alerta al 2026, pero fíjense que a la semana epidemiológica 16 por lo tanto ahora estamos quizás con el número de casos que se sumaron, posiblemente podemos estar casi cercano en el corredor endémico a la parte de esas rosa, que estaría en una situación de brote. Hay que ver la actualización del boletín, pero bueno, fíjense que comparado con años anteriores tenemos un aumento creciente del número de casos de hepatitis A en el país. Estos son los casos acumulados, de los que les mostraba anteriormente. En Argentina ya se suman en los últimos, del 2020 a 2026, y esta lectura es hasta la semana epidemiológica 29, 375 casos acumulados en Argentina, 34 casos en Santa Fe y 12 casos en Rosario. Por lo tanto, hay un aumento creciente en los últimos años, sobre todo 2024-2025, con la notificación y el reporte de hepatitis A en el país, en la provincia y a nivel local también. Por eso los objetivos son la vacunación, lo que les decía anteriormente, la incorporación de la vacuna al calendario nacional de vacunación en el año 2005, una dosis única a los 12 meses. Eso es muy importante. Lo que pasó en el 2024-2025, teniendo en cuenta la deserción de las vacunas posterior a la pandemia del COVID, la cobertura cae al 80%, y eso crea personas más susceptibles a la enfermedad. Por eso es importante retomar la vacunación, tanto las de calendario nacional en los chiquitos a los 12 meses, como la vacunación en personas que son susceptibles, esos grupos de riesgos priorizados que le decía anteriormente. El Malbrán se encarga de la vigilancia molecular de este virus de hepatitis A que está circulando, y el virus más prevalente o el subgenotipo más prevalente es el 1A. Hay que tener en cuenta que después cuando analizan ese subgenotipo 1A, le hacen un análisis filogenético y evalúan diferentes clados. Entonces hoy podemos saber que los pacientes que tienen hepatitis A, que viven en Argentina, tienen el clado A, que se asocia al clado que generó brotes en Bolivia, el clado B y el C, que es una variante europea que generó brotes muy marcados en Europa, sobre todo en poblaciones de hombre sexo con hombre, y también se encontraron pocos casos de una variante de un clado D que era importado de Cuba. Eso es importante también conocer. Hoy en día no solamente tenemos la posibilidad de hacer la vigilancia epidemiológica de los casos confirmados de hepatitis A, sino también la posibilidad de conocer genéticamente cuál es el genotipo que está circulando y poder hacer la asociación con los grupos más priorizados y llevar acciones concretas. Con respecto a la hepatitis C, pasamos a otra hepatitis que también tiene una implicancia de transmisión alimentaria. Es una infección viral causada por el virus de la hepatitis E, que tiene una transmisión también fecal-oral a través de agua, alimento contaminado, muy similar a lo que es la hepatitis A, y que genera un cuadro agudo y autolimitado. Es una epidemia silenciosa, hay que tener en cuenta que este virus está subdiagnosticado, o sea, es una enfermedad que muchas veces pasa desapercibido, es endémico en algunas zonas, por ejemplo en África subsahariana, en Asia, ha generado brotes en campos de refugiados, pero a nivel local, a nivel de Argentina, es una enfermedad que ahora les voy a mostrar los números, son muy bajos, por lo tanto hay un subdiagnóstico. Genera 20 millones de infecciones anuales a nivel mundial, y, como le decía anteriormente, 4.400 muertes anuales, sobre todo en personas. Generalmente esto se ve en personas cuando genera mayor riesgo este tipo de hepatitis, es en personas embarazadas en el último trimestre, personas mayores de 60 años, personas que ya tienen alguna hepatopatía crónica, y esta hepatitis E asienta sobre esa enfermedad crónica. Esos son donde el cuadro genera mayor complicación. Este es el boletín de hepatitis virales de Nación, en el cual muestra el número de casos por año y por región. Fíjense que el número en Argentina es bajo,
en lo que es de 2000, estos son 10 años, una serie histórica de 10 años, 2014 a 2024, y fíjense que el número total de casos reportados en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, que es el SNVS, en 10 años son 55 casos, y la región centro es en la que predomina las notificaciones. Y Santa Fe, en hepatitis C, en toda esta serie histórica notificó 4 casos hasta el momento, de los cuales un caso fue en el 2014, notificó 2 casos en 2018 y un caso en 2019. Fíjense que es una enfermedad de muy baja incidencia, o al menos subreportada, subdiagnosticada. Estos son los grupos de riesgo más afectados. Fíjense que a diferencia de hepatitis A, que habíamos hablado de un grupo etario de mediana edad, acá la mayoría de los casos son pacientes mayores de 60 años. Eso quizás también puede tener que ver con que las personas que tienen más de 60 años o que tienen alguna comorbilidad pueden tener una expresión clínica más florida, por lo tanto son las personas que se estudian, y muchas veces personas más jóvenes en el cual genera un cuadro autolimitado, al no llegar al diagnóstico no se reportan. Eso puede ser la hipótesis del cual. Y la verdad que el grupo etario es bastante repartido, más a predominio de varones, pero bueno, esto para tener un poco en cuenta lo que es la hepatitis C acá en Argentina. Y tener en cuenta también que hay diferentes genotipos de hepatitis B y que es una enfermedad que tiene un carácter zoonótico. Eso también es una de las hepatitis que tiene la particularidad diferente al resto de las otras hepatitis. Hay 4 serotipos conocidos, el 1 y el 2 exclusivamente en humanos, y eso es el que genera brotes en Asia y en África, sobre todo por agua contaminada. Y el genotipo 3 y 4 son genotipos zoonóticos, o sea que se circulan tanto en humanos como en animales, sobre todo la mayor experiencia es en cerdos, jabalíes, y el genotipo más predominante en Argentina es el genotipo 3. Fíjense abajo, lo que hay un genotipo que es emergente de hepatitis E, que sería la hepatitis E de la rata, que en el 67% de las muestras de aguas residuales de un estudio en Córdoba demostró que era positivo en eso. Yo ahí arriba arriba a la derecha le dejé la cita bibliográfica que se publicó en el Emerging Infectious Diseases, donde muestra esta alerta de un virus emergente que todavía no generó casos en humanos, pero tener en cuenta que se está estudiando mucho en aguas residuales y en animales la seroprevalencia y la búsqueda de virus de hepatitis E en diferentes medios. Esto también tiene una particularidad, al igual que la hepatitis A y hepatitis E tienen bastante resistencia viral, teniendo en cuenta que es de transmisión alimentaria, sobre todo carne cruda o mal cocida de cerdo o jabalí, y es un virus muy pequeño, pero que tiene también alta resistencia al calor, resiste también a la acidez gástrica, resiste a algunos solventes y soluciones hiperosmolares, por eso es uno de los motivos por el cual puede persistir en la cadena alimentaria y en el medio ambiente, al igual que pasa con la hepatitis A. Son 2 virus a tener en cuenta porque puede asociarse a brotes. Esto es algunos de los estudios que le decía anteriormente, que son los reservorios en animales en Argentina, teniendo en cuenta que tiene un componente zoonótico y que afecta a la fauna silvestre. Hay reportes de cero prevalencia, o sea, de estudios de anticuerpos en Córdoba, por ejemplo en cerdo, donde demostraron que el 80% tenían anticuerpos para virus E, que fueron detectados en heces de animales. Después, otra publicación de jabalíes en la bahía de San Borombón mostraba un 42% de población de jabalí que, en la costa ahí de la provincia de Buenos Aires. Y después también otro estudio importante de jabalíes en el Palmar que mostraba también una seropositividad cercana al 40%, en el Parque Nacional eso fue en Entre Ríos, pero fíjense que hay carga de enfermedad en animales, por lo tanto, esto habla más de que puede ser una enfermedad que esté subdiagnosticada. Y en Argentina, bueno, 55 casos en los últimos 10 años, se piensa que hay un subdiagnóstico, la mayoría de las infecciones son asintomáticas, y tenemos, como decía anteriormente, detección en aguas residuales de hepatitis C, y también en animales. Y el genotipo circulante predominante en Argentina es el genotipo 3,
que era el que se asociaba a enfermedades tanto en humanos como en animales. Por eso tiene su potencial zoonótico y esto debería ser una enfermedad viral que genere hepatitis, pero enmarcado en lo que sería una salud. Estos son los grupos de riesgo. El 95% de los casos son asintomáticos. Rara vez producen manifestaciones extrahepáticas, como pasa con la hepatitis B y la C, que muchas veces pueden generar manifestaciones por fuera del hígado, con compromiso renal, compromiso cutáneo. Acá los grupos de riesgo, como le decía anteriormente, son embarazadas en tercer trimestre, que tienen el riesgo de generar hepatitis fulminante con una mortalidad del 20 al 30%, sobre todo los genotipos que son endémicos en Asia, en África subsahariana. Esos son los que mayormente pueden generar estos cuadros en esos grupos. Personas inmunosuprimidas, los trasplantados, pacientes oncohematológicos, pueden generar hepatitis crónica también estos pacientes. Hay estudios en Rosario que rondan una seroprevalencia de 6, entre 4 y 6% más o menos de niños inmunosuprimidos. Esto lo hizo el grupo de Cavatorta con el grupo del Sanatorio de Niños acá, este estudio de cero prevalencia en inmunodeprimido de niños. Exposición ocupacional, manipuladores de alimentos, trabajadores de redes cloacales, de aguas residuales, y consumidores de carnes mal cocidas, sobre todo cerdo, jabalí, y también pacientes que han viajado a zonas endémicas, como le dije anteriormente. Esos serían los grupos de riesgo en los cuales la hepatitis E se tiene que controlar, vigilar. No hay una vacuna disponible para hepatitis E, a diferencia de hepatitis A. Hay una en China que se llama Ecolin, pero que no está disponible actualmente. Por eso es muy importante las medidas preventivas de cocción completa de carne de cerdo, de jabalí, sobre todo en Argentina, el agua potable, saneamiento, lavado de manos. Y ante la sospecha clínica, hoy el algoritmo diagnóstico que se hace es pedir anticuerpos, IgM, que serían anticuerpos nuevos para ver infección reciente, y se confirma con una PCR, con un método molecular para ver que la infección por hepatitis E esté activa. Acá hay algunos logros nacionales, como el CONICET, ya hicieron reactivos nacionales, el CONICET en Tucumán, en Salta, en Córdoba también han hecho reactivos nacionales para poder testear la hepatitis E, también han hecho estudios en bancos de sangre para ver la seroprevalencia en bancos de sangre, teniendo en cuenta que hoy no es una práctica que se hace en los bancos de sangre testear hepatitis C. Eso hay que evaluar, ronda en ese número más o menos la seroprevalencia en estos grupos, entre 4 y 6%. Así que bueno, eso es importante tener en cuenta. Y esto es, esto es un estudio de la vigilancia ambiental, tanto hepatitis A como E, en aguas residuales en el área metropolitana de Buenos Aires. Fíjense que es un periodo analizado de diciembre de 2022 a septiembre de 2025. Se hicieron muestreos mensuales en 5 plantas depuradoras de agua y saneamiento argentino en el AMBA. Esas son algunas de las plantas depuradoras donde se hizo el análisis. Las muestras se procesaron en el Malbrán, con PCR y secuenciación para ver genotipo tanto de virus A como virus E. Y fíjense a la izquierda, la hepatitis A demostró una positividad del 18% en aguas residuales. Por lo tanto, hay eliminación por parte de la población de este virus, y eso puede estar relacionado con la situación epidemiológica que estamos viendo hoy, de mayor carga de enfermedad. Cuando se hizo el secuenciamiento se vio que el subgenotipo, el 1A, era el más prevalente, como está también discriminado ese genotipo o ese subgenotipo también en los casos de humanos. Y cuando se analizó hepatitis E, fíjense qué interesante, la tasa de positividad de esas muestras estaba en el 50% en aguas residuales. Por lo tanto, hay personas que están eliminando esta viremia por las heces, se analizan aguas residuales y fíjense que pertenece al mismo genotipo que era el genotipo 3, que es el que genera infecciones en humanos y en animales. Por lo tanto, posiblemente una de las hipótesis es que esta enfermedad esté subdiagnosticada y que muchos de estos pacientes estén cursando un cuadro autolimitado, sin síntomas de la enfermedad. Habría que buscarlo más, pero un estudio muy interesante que se publicó en el Boletín Nacional. Con respecto a la hepatitis B, esta es una hepatitis que generalmente se transmite por vía sanguínea, por vía sexual, y hoy, por suerte, es una enfermedad que no se transmite por vía de transmisión vertical.
teniendo en cuenta que hay una vacuna disponible, que está en el calendario nacional de vacunación, que hoy en día está dentro de los estudios del embarazo pedir la serología para hepatitis B. Entonces no está impactando la enfermedad en lo que sería transmisión vertical. Los números están muy bajos y están en una zona de seguridad a nivel país, y a nivel local vemos lo mismo. Es una enfermedad viral que por lo general es crónica y que se asocia a hepatocarcinoma, y algunas cifras a nivel mundial: 240 millones de infecciones crónicas, hepatitis B, más de 1 millón de muertes anuales, 27% son pacientes que llegan al diagnóstico por infección, y solamente el 4,3% están en tratamiento. Eso también hay un déficit ahí, tanto diagnóstico como terapéutico, y hay mucha carga de enfermedad en lo que sería África, el Pacífico Occidental y el Asia Sudoriental. Eso es importante también remarcarlo. En Argentina, la vacunación, tengan en cuenta que en el calendario nacional de vacunación, con las 3 dosis, que después se incluyen en la vacuna pentavalente, son al nacer, apenas nacen, las primeras 12 horas de vida, a los 2 meses y a los 6 meses. En el 2003 se hizo un refuerzo, después de ese esquema de las 3 dosis en la infancia, un refuerzo a los 11 años, y en el año 2012 lo que hay una vacunación ya universal para adultos, con un esquema de 3 dosis, que es 0 al mes y a los 6 meses se hace el esquema. Esos fueron algunos de los hitos en lo que sería el calendario nacional de vacunación con respecto a hepatitis B, pero es una enfermedad inmunoprevenible que quizás el impacto que hoy tiene en lo que son transmisión vertical, en causas de neoplasias hepáticas o cirrosis hepática por hepatitis B, esté a la baja como consecuencia también de las medidas de vacunación. Y bueno, puede generar una infección aguda también, una infección crónica, pero esas infecciones crónicas hoy tenemos antivirales disponibles, como es el tenofovir o el entecavir. Son dos antivirales que se usan para infección crónica a los pacientes que viven con hepatitis B crónica. Es importante en estos pacientes prevenir la cirrosis y la neoplasia, el hepatocarcinoma sobre todo. Es una vacuna segura y bueno, las medidas preventivas son importantes, también el uso de preservativo, no compartir agujas. El tema de la donación de sangre hoy en día está muy, muy controlado, no es un problema, pero bueno, tener en cuenta todas las medidas que pueden llegar a infección por hepatitis B. Con respecto a hepatitis C, es una hepatitis que por lo general tiende a la cronicidad. El 75-85% de los pacientes que tienen hepatitis C cronifican. La mayoría de las veces nosotros vemos el diagnóstico ya de un paciente con hepatitis C crónica. Es muy raro que veamos un cuadro de hepatitis C aguda, y genera 47 millones de infecciones crónicas en el mundo, la hepatitis C, 239.000 muertes anuales. Eso también es una cifra muy alta para hoy la disponibilidad de drogas curativas que tenemos. Y solamente el 20% son tratados. Solo 1 de cada 5 pacientes diagnosticados recibe el tratamiento. Una de las metas de la OMS es tratar de testear y tratar a los pacientes de manera temprana, porque hoy tenemos drogas que son muy eficaces. Las vías principales son parenterales: compartir agujas, transfusiones, procedimientos médicos, accidentes laborales. Es un virus exclusivamente parenteral. Es muy baja la posibilidad de transmisión a través de vía sexual, muy, muy baja, y transmisión vertical también muy baja. A veces se ven estos casos donde hay esta patología, esta enfermedad por hepatitis C tiene mayor incidencia, como es, por ejemplo, Asia, lugares donde hay mayor carga de enfermedad. Muchas veces se pueden ver casos de transmisión vertical, pero no es lo más común. Bueno, el uso de la biología molecular redujo muy importante. En los años 90 era un problema el tema de la hepatitis C en transfusiones. Hoy con la biología molecular, sin esperar los anticuerpos, hoy se puede directamente llegar al diagnóstico. Y puede generar infección aguda, pero es muy, muy infrecuente. Lo más común que genera una infección crónica, que la cronicidad y la falta de tratamiento llegue a una fibrosis, posterior cirrosis, y al hepatocarcinoma con insuficiencia hepática. Eso es lo llamativo en infecciones por hepatitis crónica. Tener en cuenta que es la primera causa de trasplante hepático en el país, y en 2017 el 60% de las muertes fueron por hepatitis C.
En 2016, el Programa Nacional distribuye de forma gratuita y universal los antivirales de acción directa. Eso es importante porque hoy tenemos drogas que son muy efectivas. Ahora les voy a decir dos palabritas con respecto a eso. Y hay aproximadamente 4.354 personas tratadas. Así que es muy importante llegar al diagnóstico y el tratamiento en hepatitis C. Este es un diagnóstico en 2 pasos. Hay que tener en cuenta, como le decía anteriormente, que hepatitis A es por método serológico, hepatitis E es por método serológico y después por carga viral, por métodos moleculares. Hepatitis B lo mismo, serología y carga viral. En hepatitis C hacemos serología, anticuerpos para hepatitis C, y posterior a que tenemos un paciente con un anticuerpo positivo para hepatitis C, pasamos a pedir la carga viral de esa hepatitis C y vemos cómo viene esa carga viral para confirmar infección, porque muchas veces esos anticuerpos pueden venir positivos y la carga viral negativa, por lo tanto puede ser o un falso positivo del método serológico que se utilizó, o puede ser un paciente que se haya curado de la enfermedad y que le hayan quedado los anticuerpos, pero que no tenga presencia del virus en sangre. Estos son los tratamientos. La verdad que estos son tratamientos muy eficaces, no tienen efectos adversos, son antivirales de acción directa. Hoy en día contamos con dos esquemas que son pangenotípicos, o sea que cubren todos los genotipos de hepatitis C, y son esquemas muy cortos, tienen una eficacia en curación de más del 95%, sobre todo incluso tiene indicación en pacientes que ya tienen cirrosis avanzada. La duración de uno de los esquemas es de 8 semanas y del otro esquema es de 12 semanas, o sea, en 2 o 3 meses te curás de hepatitis C. Esto pensémoslo que años anteriores eran esquemas de más de un año, con interferón, con inyecciones. Hoy son orales, no tienen efectos adversos, y 2 o 3 meses de tratamiento. El paciente termina el tratamiento, pasan unos meses y se le pide la carga viral esa que tenía alta. Cuando está no detectable, nosotros lo que llamamos respuesta viral sostenida, y podemos decir que esa persona se curó por hepatitis C. Es muy importante a nivel de prevención, siempre hepatitis C, al menos una vez en la vida, tener una serología de hepatitis C, a testearla. Esto le quería compartir una estrategia que nos dimos a finales del 2025, sobre una estrategia de revinculación de hepatitis C, como una enfermedad que no genera sintomatología, que es una enfermedad que se cronifica, los pacientes están bien y están portando la enfermedad, pero a largo plazo pueden terminar con una cirrosis importante. Nosotros evaluamos la cascada de atención del paciente, esto que le decía anteriormente, hacer el tamizaje serológico diagnóstico, o sea, pacientes que tenían, esta sería la cascada de atención, tener una serología que sea positiva. Cuando es positiva, vemos la confirmación de esa infección a través de la carga viral, del método molecular, hacemos la vinculación con el sistema de salud de esa persona que ya tiene el diagnóstico de hepatitis C, le iniciamos de manera temprana los tratamientos tan eficaces que son los antivirales de acción directa, evaluamos posterior la carga viral para ver que sea no detectable y que se haya curado, y en algunos pacientes van a requerir seguimiento, sobre todo los que son pacientes que tienen alguna cirrosis o que tienen alguna patología crónica preexistente. Entonces conformamos un grupo allá por octubre, noviembre de 2025, en el cual participamos nosotros como el equipo de epidemiología, convocamos a especialistas en infectología de la red de salud pública, especialistas en hepatología también. Conformamos un grupo y nos dimos esta estrategia de revincular a los pacientes con hepatitis C. En noviembre de 2020 vimos que había registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud del 2020 al 2025, en esa serie de 5 años, vimos que había 436 eventos registrados de hepatitis C. Pero ¿qué veíamos? Que la información con la que contábamos era muy incompleta, estaba muy incompleta para poder conocer quién eran los pacientes que necesitaban revinculación. Estos pacientes tenían una clasificación epidemiológica que no era la adecuada, quizás estaban como probables y no como confirmados, tenían ausencia de datos clínicos y de laboratorio, muchos de ellos les faltaban el laboratorio o les faltaba la parte clínica, no contaban con el registro de tratamiento antiviral y tampoco contaban con el laboratorio para ver que se hayan curado. Entonces nos dimos esta estrategia,
de visibilizar lo invisible y actualizamos todos los datos, hicimos la revisión de eventos, usamos de fuente la farmacia de la dispensa de todos los tratamientos antivirales para hepatitis C que se dieron de manera nominal, vimos con laboratorio todos los pacientes que les faltaban los estudios. Eso lo volcamos todo al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud para complementar esa información que faltaba, y los casos que no pudimos cerrarlo, nosotros contamos con un grupo de personas que son rastreadores epidemiológicos, que son aproximadamente 20 personas que están en el llamado de manejo de brotes, de pedido de solicitud de segundas muestras de alguna patología endémica, y lo sumamos al equipo de revinculación de hepatitis C para revincular al sistema de salud a las personas que se habían perdido. Esto hicimos una nueva lectura ahora en julio de 2026, después que empezamos, esto todavía sigue en marcha, pero vimos que del 436 que tenemos registrado, pasamos a más de 135 pacientes que estaban ocultos y que no estaban en el Sistema Nacional de Salud. De los casos confirmados, pasamos a 115 casos, 491 hepatitis C confirmados, y aumentamos el 100% de las personas que documentaron su tratamiento y también las personas que registraron su curación. Esto fue una estrategia de revinculación que es muy importante, teniendo en cuenta lo que les comenté anteriormente de los objetivos en la cascada de atención. Esto sigue en marcha, seguimos trabajando en esto, pero quería mostrarles cómo hicimos una estrategia de revincular a estos pacientes que pueden terminar a la larga con una patología crónica hepática. Con respecto a virus D, esto es algo más sencillo. Un virus satélite requiere sí o sí la infección por hepatitis B para poder presentarse. 12 millones de personas coinfectadas con virus B y hepatitis D. Es un virus que acelera rápidamente a la cirrosis y al cáncer hepático y al hepatocarcinoma. Y en Argentina la situación, hay documentación de hepatitis D en comunidades indígenas de la región amazónica, casos también en usuarios de drogas inyectables que han tenido infecciones por virus B, y también hay un subdiagnóstico con respecto a eso. Muchas veces se piensa en personas que tienen hepatitis B y que hacen una rápida evolución de su patología hepática crónica, y muchas veces ahí se llega al diagnóstico de hepatitis D. Porque esta enfermedad o este virus puede generar una coinfección o una superinfección. La coinfección es cuando de manera simultánea se infectan los dos virus, tanto el virus B como el D. Eso genera una hepatitis aguda fulminante. Eso es muy importante tener en cuenta, mayor riesgo. Y después el otro escenario es el paciente que está infectado con virus B de manera crónica, pero se infecta con virus D. Entonces esto genera una hepatitis también aguda grave, es el paciente que tenía una hepatopatía crónica por virus B, que estaba tratado, que andaba bien, que tenía los controles y daban bien, y de un día para el otro empieza a tener compromiso neurológico, insuficiencia hepática, falla hepática acelerada. Bueno, ahí se llega al diagnóstico de hepatitis D como coinfección. Entonces es muy importante que la estrategia de prevención de hepatitis D es la misma vacunación de la hepatitis B, porque sin B no existe la infección por virus D. Estas son algunas de las estrategias globales para ir terminando de la Organización Mundial de la Salud con respecto al 2030, teniendo en cuenta que en las Américas hay casi 80.000 nuevas infecciones por virus B y por virus C, tener en cuenta que Argentina es uno de los países que tiene boletín epidemiológico específico en hepatitis virales. Por eso algunos de los puntos son ampliar la prevención, sobre todo las enfermedades hepáticas por hepatitis virales que son inmunoprevenibles, como la hepatitis A y la hepatitis B, saneamiento de reducción de daño en poblaciones vulnerables, también testear, como fue la semana pasada, el día de las hepatitis virales, hacer el testeo universal, tanto para B como C, una vez en la vida, ampliar el tratamiento, esto que le decía anteriormente, las drogas tan efectivas para hepatitis C, tener un acceso garantizado, personas que viven con hepatitis B, tener la posibilidad de tratarlas también con los dos antivirales disponibles que tenemos, que son el tenofovir y el entecavir. También trabajar sobre las poblaciones más vulnerables, los grupos priorizados, los que pueden pasarla peor con alguna de estas infecciones. Entonces hay que trabajar en esos grupos y hacer una sinergia con los diferentes equipos, como le mostré anteriormente, el grupo que armamos para hepatitis C, hay que trabajar de manera integrada con diferentes áreas. Y algunas consideraciones finales,
que más o menos la estuve diciendo durante toda la charla, pero bueno, que quede a modo de mensaje, es vacunar para prevenir, reforzar la estrategia de vacunación de hepatitis A y B, según un calendario nacional de vacunación. Estamos bastante bajo hoy con las tasas de vacunación de hepatitis A, por ejemplo. Uno quisiera que la cobertura sea mayor del 90%, pero hoy estamos bastante bajo, casi llegando al 40-50%. Así que, y priorizar los grupos de riesgo. Hay que buscar estos pacientes para poder curarlos, y eso se vio en hepatitis C, hacer el tamizaje una vez en la vida, tratar de buscar cuáles son los grupos de riesgo que pueden tener hepatitis C, por ejemplo, pacientes que están privados de la libertad, personas que están en hemodiálisis. Esa estrategia se llama microeliminación, y es una estrategia que nos queremos dar acá en el área posterior a que mejoremos un poco la vinculación de estos pacientes. Pensar en hepatitis E, como le dije, la hepatitis E, este virus lo vimos que está en animales, vemos que está en aguas residuales. Bueno, todo paciente que tenga alguna hepatitis aguda con las serologías para los virus más comunes que sea negativo, que tengan un virus B, un virus C, virus A negativo, pensar en otros virus hepatotropos, tratando de evitar ese subdiagnóstico. Lo que le decía anteriormente con el virus A y virus E en cuanto a la seguridad alimentaria, fortalecer todas las medidas de higiene, manipulación segura de alimentos, consumo de agua seguro para reducir la transmisión de estos alimentos. Y bueno, lo que le decía, lo último, vigilancia y trabajo interdisciplinario para integrar lo que sería la vacunación, el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno, la vigilancia epidemiológica a través de las diferentes áreas de epidemiología y la educación sanitaria para avanzar la eliminación de la hepatitis virales como un problema de salud pública. Gracias. Muchas gracias, Matías. Vamos a pasar entonces a las consultas, a las preguntas. Y tengo una que es de Daniela, que me dice si una persona se cura de hepatitis C gracias a los medicamentos, ¿queda con inmunidad o puede volver a contagiarse si se expone otra vez al virus? Bien, gracias Daniela por la pregunta. Es una muy buena pregunta esa, porque en realidad el paciente que se contagia por hepatitis C, yo no lo quise mostrar porque si no iba a ser muy engorroso, pero tiene diferentes genotipos, por lo tanto se puede contagiar con un genotipo diferente al que tuvo. Es una enfermedad que no da inmunidad de por vida, pero que tiene tratamientos eficaces. Por eso yo le nombraba que hay drogas hoy en día, estos antivirales son pangenotípicos, y a diferencia de otros años, cuando se hacían estos esquemas tan largos que duraban un año, uno tenía que pedir el genotipo, y por ejemplo aparecía el genotipo 3, y le daba la droga específica para ese genotipo. Hoy en día disponemos de estas drogas combinadas que son pangenotípicas. Entonces, ese diagnóstico rápido de tener el anticuerpo y después confirmar con la carga de virus de hepatitis C, uno puede ofrecerle cualquiera de estos dos esquemas por 8 o por 12 semanas sin necesidad de pedir genotipo. Pero sí hay que controlarlo porque estas personas muchas veces, eso que yo le decía al seguimiento, ya tienen una patología hepática preexistente, algún grado de cirrosis, y por lo tanto son grupos de riesgo que muchas veces pueden estar expuestos a la misma fuente. Por lo tanto, la respuesta es que esos ¿alguna otra pregunta? ¿Hay algunas Matías, se cortó la última parte. manos levantadas? Otra de las consultas es de Gisela. Gisela, a ver un segundito. Si una persona tiene cirrosis hepática crónica, ¿existe entonces la posibilidad de contraer hepatitis B si no está vacunada? ¿Se escucha? Hola Gabriela, buenos días. No, no se escucha. Gabriela. A ver,
Vamos a esperar a ver si se vuelve a conectar Matías. Matías, ¿me escuchás? Ah, estás muteado. Sí, perdón, ahí me conecté con el celular porque Ahora sí. viste que te había dicho que estaba. Menos mal Sí, que la que estabas presentación se renegando con terminó. Sí, sí, menos mal con que la la PC. presentación anduvo bien. Bueno, Sí, estoy anduvo para. perfecto. Bueno, Gisela entonces va a hacer la consulta. Adelante, Gisela. Hola, sí, bueno, mi pregunta era eso, no sé si se escucha. Sí, Gisela. Ah, ok, si una persona tiene cirrosis hepática crónica, dado no, la cirrosis se puede dar por muchas razones, obviamente. ¿Tiende a contraer hepatitis si no está vacunada? Sí, muy bueno. Sí, una de las indicaciones formales de un paciente que tiene cirrosis de otra etiología, eso es Ujú, lo que vos me preguntaste, claro, porque hay otra etiología. Yo ahí puse que hoy hepatitis C es la principal causa de trasplante hepático. Quizás te podría decir que hoy es la esteatohepatitis no alcohólica. ¿Viste el ajá, hígado sí, graso, el famoso claro, hígado graso? exactamente, sí, sí, Esa es una de las principales causas que pueden llegar hoy a la cirrosis y llegar a hacer un trasplante hepático, por el ujú, tema de la dieta, como sea. Hoy esas personas que tienen el diagnóstico de una hepatopatía crónica sí, tienen firmemente indicación de todas las vacunas de las hepatitis, ujú, porque hoy a una persona que tiene una hepatitis crónica o una cirrosis y asienta sobre ese hígado enfermo una infección por hepatitis A o por cualquiera de los virus, llega a una falla hepática fulminante que hay que llegar al trasplante de manera urgente. Por urgente, eso una medida preventiva es, yo lo que hago en el consultorio particularmente, es paciente que viene por etiología X de su patología hepática crónica, le mido las vacunas, a ver si tiene las ujú, vacunas colocadas. En caso que no tenga las vacunas colocadas, le pido los anticuerpos para ver si pasó la enfermedad de manera autolimitada y el paciente no expresó nada. Si veo que esos anticuerpos vienen negativos y corroboro que no está vacunada, le indico la vacuna de hepatitis A y el calendario, el esquema completo de hepatitis B. ah, perfecto, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Gisela. Seguimos con otra consulta de Nelki. Nelki, si querés abrir el micrófono y consultar. Nelkis. Y si no, seguimos con Guillermo. Guillermo, ahora sí podés consultar. Buen día a todos. Bueno, Matías, felicitaciones por la presentación. Te Gracias. quería hacer algunas preguntas sobre hepatitis E. Si en los casos de Santa Fe se encontró algún factor de riesgo. Mira, en el último estudio de hepatitis E que se publicó, que fue el equipo de Hugo Tano, el equipo del Centenario, que trabaja mucho con hepatitis virales, ellos lo que hicieron fue estudio de cero prevalencia en personas que tenían cirrosis, como preguntó Gisela, de otra etiología, y vieron en 2 años para ver si ese grupo de riesgo que ya tenía cirrosis hepáticas, cómo era la cero prevalencia, y todos los pacientes que tuvieron una evolución desfavorable o que evolucionaron tórpidamente con su patología que ya era preexistente, el virus E no estuvo implicado en eso. Eso para tener en cuenta en ese grupo de riesgo, por ejemplo, que son pacientes con hepatopatía crónica. De hecho, no, en esos 2 años no vieron que hayan tenido una PCR positiva para virus E. Algunos de ellos, y que rondaba más o menos con el resto de la cero prevalencia de algunos estudios, que decía que estaba entre el 4 y el 5% más o menos de cero prevalencia en la población, los anticuerpos rondaban en eso, pero no vieron que ninguno de los pacientes, que era un total de 90 pacientes, hayan tenido una PCR positiva pero virus E. Por lo tanto, no se asoció a avance de enfermedad hepática por infección por virus E. Y después, en el grupo de acá del grupo de niños, del sanatorio de niños que trabajó con hepatitis C, también eso trabajaron sobre inmunodeprimidos, niños inmunodeprimidos y trasplantados. Tampoco se asoció a una evolución más tórpida y la cero prevalencia dio lo mismo, más o menos el porcentaje de anticuerpos rondaba también, ahí lo dije, el 6%.
pero que no se asoció a una mala evolución. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cuáles son los grupos de riesgo y también hay que tener más estudios. Quizás el genotipo que está circulando también en Argentina, que era el genotipo 3, quizás a diferencia del 1 y el 2, que compromete algunas áreas más endémicas, es el que se asocia a mayor riesgo, pero me parece que falta más información con respecto a eso. Bueno, sí, y como tengo algunas preguntas más, no te quiero demorar tanto. Lo que me preocupa, según estuve leyendo, es que un virus que salta mucho las especies y ya se ha detectado en peces, en aves migratorias que lo llevaron por todos lados del mundo, también en bovinos, hasta incluso en leche. Y esta cuestión de la resistencia térmica, porque hubo algunos casos con leche, hepatitis E, digamos, creo que son por ahí muy de riesgo las cuestiones principalmente de embutidos no cocidos, como el salame. Bueno, tenemos el problema de la triquinosis, que es bastante, ya lo sabemos manejar, pero en el caso de embutidos no sobreviviría el virus, porque no le haría nada ni la fermentación ni el agregado de sal. No, tal cual, Guillermo. Oye, además de tener esa particularidad de resistencia al virus ya de por sí, al igual que el virus A, se suma este condicionante de que encima tenemos la situación de que uno ve que la seroprevalencia, los anticuerpos en diferentes animales es alta. En diferentes estudios dan que los animales la hepatitis A es alta. Y después la resistencia al pH gástrico, hay muchas otras cuestiones. Así que me parece que esto está bueno también conformar algún grupo de trabajo y empezar a hacer quizás algún tipo de estudio en poblaciones que son de mayor riesgo, que pueden estar mayormente expuestas y ver quizás hacer estudios de cero prevalencia en esos grupos. Pero tal cual como dijiste vos, hoy desde los dos puntos, desde la resistencia propia del virus, como las medidas hoy que se llevan a cabo también. Sí, y una última pregunta para no molestarte tanto. Lo de la transmisión, particularmente el riesgo que tienen aumentado las mujeres embarazadas en el último trimestre, yo lo vi, por lo menos trabajos publicados con el genotipo 1 y 2, que normalmente, bueno, es reservorio humano y no circula en el país. Para el genotipo 3, que está demostrado no solo en Santa Fe y en Buenos Aires, que es el circulante, existe, digamos, está demostrado el riesgo en las embarazadas por una cuestión de hacer una educación, así como con listeria y un montón de cosas, al grupo de pacientes embarazadas. Sí, está buena la pregunta, Willy. En realidad, los casos de embarazada en el tercer trimestre, así comportándose con un cuadro hepático fulminante, son con los genotipos de estas zonas endémicas, genotipo 1 y 2. No hay casos de reportes en embarazadas que hayan tenido una evolución tórpida con el genotipo circulante acá. Después otra cosa que quería aportar es que en bancos de sangre también hay que tener en cuenta que hoy en día no es una práctica que se hace testear hepatitis C. Viste que se testean todas las hepatitis virales, VIH, incluso se hacen métodos moleculares para hepatitis C, para ver si hay alguna brecha ahí diagnóstica en cuanto a la serología y la carga viral, pero hepatitis E no. Entonces cuando se hacen estudios en bancos de sangre, ven que la seroprevalencia ronda más o menos los mismos números. Hay una serie que ronda en un 11% en banco de sangre. Bueno, eso también es algo que hoy en día se piensa que teniendo en cuenta esta fuente alimentaria, teniendo en cuenta los estudios de aguas residuales, sumado a estos estudios de cero prevalencia, tanto en banco de sangre como en poblaciones específicas, seguramente debe haber más carga de enfermedad, pero no tiene tanto impacto en estos grupos de riesgo, como pasa con los genotipos 1 y 2. Muy claro. Bueno, y de última, bueno, vos sos joven, pero yo soy más viejo y feo, por eso no pongo la cámara. Es medio como, no rendir un homenaje, pero recordar del doctor González, que ya no sé si está jubilado o falleció, que fue el primero hace más o menos como 20 años, que dio la alerta sobre la endemicidad de la hepatitis E en la Argentina, porque había tenido casos de hepatitis fulminante en niños particularmente. Sí, tal cual, Willy. Eso también, esas personas que marcaron como hito
en la medicina y en el estudio de todo esto, me parece importante también remarcarlo y bueno, valorar el esfuerzo, teniendo en cuenta que una enfermedad que puede ser potencialmente grave en huéspedes susceptibles, y tener en cuenta que falta, me parece, mucho para estudiar, al menos en este tipo de hepatitis. Bueno, y de última, ya que estamos los dos en Rosario, yo la conozco, que es muy accesible, la doctora Cavatorta con su grupo, está muy bien, Bueno, y ella me comentó que estaba interesada, estaban poniendo a punto la técnica para hacer un trabajo para la presencia del virus de la hepatitis E en embutidos principalmente, por ahí podemos coordinar e intentar hacer. interesante, porque actualizando este tema de hepatitis virales, la verdad que a Cavatorta la leí en muchos artículos, se ve que es su trabajo de investigación, así que vi que había trabajado con el grupo de Costa-Gutta en el Sanatorio de Niños sobre grupos de niños con trasplante y inmunodeprimidos, después con el grupo también del Centenario con personas con hepatitis. Bueno, se ve que quiere ampliar un poco el gozo. Yo bienvenido, la verdad que sería excelente. Bueno, muchas gracias por tu respuesta y nos estamos viendo. Gracias, Willy. Bien, una última pregunta en el chat. Dicen si la Municipalidad de Rosario publica informaciones sobre redes relacionadas a estos temas. Sí. Nosotros lo que tenemos es un boletín epidemiológico semanal que ponemos ahí la información. Se sube a una página que se llama Rosario Datos y ponemos los problemas de salud priorizados. Y de acuerdo a, por ejemplo, en este último tiempo lo que hemos publicado relacionado con hepatitis virales fue la estrategia de revinculación de hepatitis C. Eso fue una estrategia que nos estamos dando y que nos pareció muy interesante, sobre todo con el número de pacientes que pudimos ver. Es muy raro de ver esa casuística, ese número de pacientes, más de 400 pacientes con hepatitis C en una ciudad. La verdad que hay poco reporte de eso y bueno, nos queremos dar ese tiempo de revincular a todos los pacientes. Y después la situación particular de hepatitis A, que desde el año pasado hepatitis A a nivel Argentina y el impacto que ha tenido en las diferentes localidades es un tema a trabajar. Hemos trabajado mucho también con el Instituto del Alimento sobre los casos que tuvimos. Nosotros este año tuvimos 2 casos de hepatitis A en el mes de febrero y que fueron 2 mujeres y que tenían relación con viajes y que la fuente era alimentaria, porque, por ejemplo, cuando hicimos la investigación epidemiológica de los casos, una de las chicas, por ejemplo, había estado en Brasil y en estos vendedores ambulantes había tomado un batido que tenía hielo, que muchas veces está demostrado, que ha hecho esos tipo smoothie que tienen mucho hielo y eso. Bueno, posterior a eso, cuando llega acá, viene con un cuadro bastante compatible y se hace el diagnóstico de hepatitis A. Nosotros lo que hacemos también es sumar, porque muchas veces te queda con el diagnóstico de hepatitis A por método serológico, no se pide metodología molecular, se ve la hepatitis A por IgM positiva, ya diagnóstico. Lo que hacemos también es colaborar con, ya que nosotros desde acá, desde la MUNI, somos uno de los centros de centinela de hepatitis virales, entonces mandamos tanto muestra de sangre como muestra de materia fecal para tipificar el genotipo que esté implicado. Y en este caso le vino el genotipo que está relacionado con allá con Brasil, que es el 1A del clado B. Perfecto, Matías. Bueno, te dejo con Alicia y Eduardo, las autoridades de ASAL, que van a saludar a la gente. Bueno, Matías, muchísimas gracias por todo. La verdad que fue clarísima la exposición, muy interesado el auditorio, se ve mucho intercambio, es muy valioso también. Así que bueno, muchísimas gracias y seguramente te vamos a estar convocando para alguna otra capacitación. Un abrazo. Bueno, gracias, Eduardo, y a todo el equipo por la invitación. Y bueno, trabajamos en conjunto todo el tiempo, así que estos son espacios que son muy enriquecedores. Está el equipo ahí mío conectado de Epidemia, así que
que bueno, les agradezco mucho por el espacio, por el tiempo y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, Un abrazo grande. Matías. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego.